Hola muchachos, vamos a empezar con el ejercicio número 1, gestión de empleados desde un CSV. Entonces, la descripción. Tienes un archivo CSV llamado empleados.csv con la siguiente estructura. El programa debe leer los datos desde el archivo CSV, crear una clase base empleado con atributos comunes, crear clases hijas, gerente, desarrollador y diseñador que extiendan de empleado y agreguen comportamientos específicos. Usar polimorfismo para mostrar la información de cada empleado. ¿Okay? Aquí hay unos requisitos técnicos de los cuales me voy a saltar uno porque no es necesario, pero dos de ellos sí los vamos a manejar. ¿Okay? Entonces, bueno, vamos a empezar. Lo primero, yo aquí de manera preventiva lo que hice fue descargarme este CSV y lo tengo aquí dentro de mi proyecto. Lo que vamos a hacer es empezar a programar, ¿ok? Entonces, lo primero que nos piden es leer los datos desde el archivo CSV. Para eso tenemos varias maneras, podemos crear una clase. Yo no voy a crear una clase, yo lo voy a hacer desde acá. Entonces, lo primero que vamos a hacer, a mí me gusta declarar siempre variables para los nombres de los archivos. Entonces, bueno, en este caso lo voy a llamar empleados.csv. Y lo siguiente que vamos a tener que hacer es leerlo. Para leer un archivo hay varias maneras. Yo voy a utilizar la manera más sencilla, que es con file. Entonces vamos a llamarlo file, new file, y le pasamos el nombre del archivo, que bueno, en este caso es file name, ¿ok? Aquí nos dice que no se encuentra, entonces lo que vamos a hacer es venir e importarlo. Lo más seguro es que nos dé un error porque no está dentro de un try catch. Vamos a importarlo. Ajá, muy bien. Lo siguiente que necesitamos para leer un archivo es un escáner, que en este caso voy a llamar escáner. Lo instancio. Y recuerden que a los escáneres, cuando le estamos pasando archivos, mejor dicho, a los escáneres, en vez de pasarle system.in, que es para esperar datos por teclado, lo que estamos haciendo es pasarle el archivo, porque eso es lo que queremos leer. Nos va a dar el error de que no puede encontrar el símbolo, o cuando dicen símbolo se refieren a la clase. Entonces lo que hacemos es importarlo. En este caso nos está diciendo que hay una excepción que no hemos manejado todavía. Por lo tanto, tenemos que tomar este código y meterlo dentro de un try catch. Entonces, para eso lo que podemos hacer es venirnos acá a donde dice source. En este caso le vamos a dar una opción que se llama, déjenme leer, un segundo muchachos. Hay una opción acá que te permite tomar el código y meterlo dentro de un código. Complete code, ¿será? No. Será entonces... Yo quiero hacer lo contrario a esto. Quiero tomar el código y meterlo dentro de un try catch. Pero bueno, hay una manera, se las debo, pero estoy muy seguro que hay una manera para hacer esto. Solamente que se me olvidó en qué parte está ubicada. Vamos a revisar un momento. Completar, insertar. Sí, me gustaría que lo vieran. Se pueden saltar como los siguientes 10 segundos de este video seguramente. Sí, no estoy claro dónde está. Bueno, en fin, vamos a hacerlo de manera manual, no importa. Bueno, para un try catch necesitamos esta estructura, en donde aquí en este caso el catch recibe como argumento el error que devuelve esto, que como lo podemos ver es file not found exception. En este caso lo que vamos a hacer es ponerlo como el tipo. Seguramente nos va a pedir que lo importemos. Sí, en efecto, importamos la excepción y ya podemos mover estas dos líneas de código
para acá arriba. Y ya se nos quita el error. Bueno, ahora si sucede que hay un error, lo que podemos hacer es imprimir el stack trace, que básicamente es como desde donde se originó el error. Esto sirve para debuguear. Entonces bueno, podemos continuar. Lo siguiente que tenemos que hacer en este caso es un ciclo, que va a ser el ciclo de lectura. En este caso, si Scanner o nuestro archivo tiene una línea, o sea, es decir, que la siguiente línea existe, entonces vamos a leer, ¿ok? Primero vamos a hacer uso de una variable que la vamos a llamar línea o line en mi caso, y lo que vamos a hacer es, utilizando nuestro escáner, vamos a llamar a la siguiente línea. En este caso no quiero seguir hasta que confirmemos que las líneas y el archivo en efecto está siendo leído. Entonces ya con esto podemos ejecutar nuestro código. Vamos a ver si hay algún error. Puede que haya un error con la lectura del archivo, en efecto. Sí, en este caso no encontró el archivo y es por donde está ubicado. Yo lo tengo en el proyecto incorrecto. Yo esto lo debería mandar para acá. Ahora creo que sí debería servir. Vamos a revisar. Ajá, ahí está, perfecto. Ya ahí estamos. Vamos a quitar esto un momento. Vamos a close. ¿Dónde estará? Ajá. Vamos a tomar esto, ¿verdad? Mi output. Ok, como estamos viendo en mi caso, yo tengo el editor en inglés, por lo tanto los acentos obviamente no me los entiende. Entonces eso es una configuración que ustedes pueden hacer aparte. Yo en este caso no la voy a manejar. Pero bueno, ya tenemos la información con la que podemos trabajar, ¿ok? Entonces, antes de seguir leyendo las líneas, vamos a ver qué más nos piden. Ya estamos leyendo los datos desde el CSV, así que ya podemos marcar esto como completado. Luego, crear una clase base empleado con atributos comunes. Entonces, para eso nos venimos a nuestro código fuente. Vamos a crear una nueva clase. Esa clase la vamos a llamar empleado. Y vamos a leer este CSV nuevamente para entender cuáles son los aspectos comunes, que son estos de acá. El ID, el nombre, la edad, el rol y el salario. Todos estos son comunes para cualquier empleado. Por lo tanto, en nuestra clase Java esos van a ser nuestros miembros. Lo primero va a ser un entero, que va a ser el ID. Lo segundo va a ser un string, que va a ser el nombre. Lo tercero creo que es la edad. Sí. Ay, no. La edad va a ser un entero, por supuesto. Luego tenemos el rol, que eso va a ser un string. Pudiéramos hacerlo inclusive de tipo enum, pero ya eso es un poquito más avanzado, pero eso sería lo correcto. String role. Y finalmente el salario, que en este caso yo lo voy a llamar que va a ser un flotante. Me parece que todo lo que tenga que ver con números y dólares y dinero tiene que ser con flotantes. Entonces en este caso yo le voy a llamar el base salary, ¿ok? Que vendría siendo como el salario base. Importante, si le dan a Alt e Insert van a poder insertar código. Esto seguramente también lo hacen aquí. Básicamente insertar código y pueden insertar un montón de propiedades. En mi caso yo lo utilizo bastante para los getters y los setters. Entonces ya tengo mis getters y mis setters automáticos. En este caso lo único que me gusta hacer es cambiar el nombre de estos atributos para que sean iguales a los demás. Y finalmente lo que vamos a hacer es agregar un constructor al cual le voy a agregar todas mis propiedades. En este caso, yo les recomiendo que esto no lo hagan así, sino que utilicen los setters, porque es una de las reglas de lo que hemos visto en programación. Entonces, bueno, en este caso llamamos a todo esto. Ok. Ya con esto estamos haciendo uso de nuestros setters. En este caso les van a decir que esto puede ser
overridable. No le presten atención a ese error por el momento, esto está bien así. Si quieren hacer el constructor por defecto también está bien, en mi caso no lo voy a usar. Lo que sí les recomiendo es, si quieren, pueden crear un método string, toString, o lo pueden también importar aquí. Y esto les genera un método string así y listo. Pero bueno, el punto es que ya esta es nuestra clase base, ¿verdad? Entonces ya esto lo podemos marcar como listo. Ahora viene crear clases hijas, gerente, desarrollador y diseñador, que extiendan de empleado y agreguen comportamientos específicos. Esto es muy importante. Muy bien. Esto va a quedar de nuestro criterio, ¿ok? En mi caso ya les voy a decir cuáles voy a implementar yo, pero vamos a crear esas clases seguido. Entonces, tenemos la clase gerente, luego tenemos la clase desarrollador, luego tenemos la clase diseñador, que no estoy seguro si se puede hacer con ñ. Vamos a revisar. Bueno, como que sí. Muy bien. Y todas esas clases que acabamos de crear deben extender. Claro, por supuesto. Deben extender de nuestra clase empleado. Es decir, empleado es nuestra clase base y estas son las clases derivadas o las clases hijas. Entonces recordemos que para nosotros poder extender de una clase, es decir, poder copiar todos los atributos y los métodos de una clase, tenemos que utilizar dos cosas. Lo primero es la palabra clave extends e indicarle cuál es la clase de la cual queremos heredar todos los atributos. Y en este caso creo que me está regañando porque, en efecto, sí, porque todavía no tengo el constructor. Entonces en este caso lo que yo voy a hacer, vamos a ver si... aquí me genera el constructor. Fíjense que yo hago, o el programa hace uso de la función super, que básicamente esto nos da acceso a esta clase de aquí arriba. Y con super estamos llamando al constructor de empleado, es decir, esta función de acá, y le estamos pasando de una vez todas las cosas que comparte la clase de empleado, ¿ok? En este caso, yo voy a crear algo bastante sencillo, que va a ser un método que no va a devolver nada, que se va a llamar mandar. ¿Qué hace un gerente? Mandar. Y bueno, va a ser sencillo. Lo que voy a hacer es sencillamente hacer un sought que va a decir trabajen, carajo. Y este método va a ser única y exclusivamente de mi gerente. ¿Ok? Y si voy a crear otro método que va a ser compartido por todos, pero vamos a desarrollar la parte de polimorfismo allí. Voy a crear otro que va a devolver un flotante que se va a llamar pagar sueldo. O bueno, vamos a llamarlo, mejor dicho, sí, bueno, pagar sueldo está bien. Lo que pasa es que no me gusta mezclar inglés y español. ¿Qué va a hacer esto? Por defecto, la clase base solamente va a devolver el salario base, ¿ok? Pero lo que vamos a hacer en cada una de las clases subsecuentes es que vamos a implementar la manera en cómo se les calcula el sueldo. Eso básicamente es polimorfismo. Polimorfismo significa que una cosa la hacen diferentes o la implementan de manera diferente todas las clases. Piensen, por ejemplo, en... A ver, en vestirse. Por ejemplo, todo el mundo se viste, pero de repente las mujeres se visten con faldas, los hombres se visten con chaquetas de cuero, las mujeres usan maquillaje, los hombres no usan maquillaje. Entonces cada uno lo hace a su manera. Eso básicamente es el polimorfismo, un comportamiento que es compartido pero su implementación es diferente para cada una de las clases.
Entonces, bueno, tenemos este método exclusivo de gerente y tenemos un método compartido o heredado, mejor dicho. No, mejor dicho, método compartido proveniente de empleado. Entonces, bueno, en este caso, si yo hiciera algo, por ejemplo, si yo hiciera en mi main, si yo hiciera gerente, no sé, instancio un gerente, y llamo al método pagar, en este caso, como no está implementado el método pagar, va a buscar la clase padre más cercana y va a ejecutar el método que esté definido para esa clase. Es decir, que si nosotros no implementásemos el método pagar sueldo en gerente, va a ejecutar el de la clase padre, que es empleado en este caso. Entonces, bueno, en este caso voy a realizar mi implementación de pagar sueldo. Es importante que cuando estemos definiendo esta función, permítame un segundo para agregar un valor X, cuando estemos definiendo un método que tenga una clase padre, tenemos que anotar el decorador override. Este decorador, bueno, de hecho creo que está mal. Perdón, ya denme un segundo. No sé qué estaba mal. Creo que me equivoqué escribiéndole. Bueno, el punto es que este decorador lo que le dice al compilador es básicamente toma en consideración este método pagar sueldo y no el de empleado. ¿Ok? Esto básicamente se utiliza para que cuando nosotros utilizamos nuestro gerente y utilicemos la función pagar sueldo, nos devuelva la definición o la implementación de la clase gerente y no el de la clase empleado. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a suponer que en este caso el sueldo que les pagan a los gerentes es su salario base, que de hecho, a pesar de que no está definido dentro de la clase, es decir, dentro de esta clase, igualmente como estamos extendiendo de la clase empleado, tenemos acceso mediante this. Inclusive pudiéramos acceder con super, pero yo les diría que lo hagan con this. Se ve más elegante, en mi opinión. Entonces, bueno, vamos a suponer que a los gerentes le pagan 3 veces el salario base, por poner un ejemplo. Ya que estamos aplicando polimorfismo, porque al empleado normal, o el empleado, no sé, esto de acá, solamente le pagan el salario base, mientras que al gerente le pagan 3 veces el salario base. ¿Ok? Entonces, bueno, eso es una manera sencilla de implementar polimorfismo aquí. Y bueno, esto ya aquí son métodos exclusivos que ya los vamos a ver más adelante. ¿Ok? Entonces, bueno, procedemos con el desarrollador. El desarrollador igualmente llamamos a nuestro constructor. Perdón, antes de llamar a nuestro constructor vamos a hacer que extienda de la clase de empleado. Y ahora sí podemos llamar a nuestro constructor. Y fíjense que bueno, ya aquí está igualmente llamando super, pasándole todos los atributos, todo esto. Y perfecto. Vamos a crear un método exclusivo para la clase de desarrollador que le voy a llamar codear. Ese va a ser el método exclusivo de esta clase. ¿Ok? Entonces vamos a hacer uso de... Perdón, public no. Lo que yo quiero hacer es un void. Bueno, de hecho sí público, perdón. Método público que no va a devolver nada, que se va a llamar codear. Y lo que vamos a hacer aquí de igual manera, vamos a hacer un south programando en Java. Por favor, espere. Muy bien. Ya aquí este es el método exclusivo y vamos a crear su método compartido que se llama pagar sueldo. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí esto recuerden que devuelve un flotante. Entonces, bueno, vamos a devolver nuevamente el salario base, como pueden ver, que se hereda de empleado. Pero bueno, vamos a hacer algo aquí interesante. Vamos a hacer algo aquí interesante.
Si la persona tiene más de 21, vamos a devolver algo. Y si no, devolvemos otra cosa. Por si no saben qué es esto, esto se llama un operador ternario, que creo que está disponible en Java. Vamos a ver. Bueno, anyway, si tiene más de 21, vamos a devolverle el doble del salario. Y si tiene menos de 21, entonces vamos a devolverle el salario base, pero le vamos a quitar $5. No sé, vamos a hacer eso y ya. ¿Por qué? No me pregunten, pero vamos a hacerlo. Importantísimo, nuestro decorador. Perdón, eso no va ahí. Ajá. Nuestro decorador para decir que bueno, esta es nuestra implementación de pagar sueldo. Entonces bueno, aquí ya tenemos el sueldo que se le paga al desarrollador. Y finalmente tenemos nuestra clase diseñador, que bueno, en este caso vamos a hacer que extienda de empleado. Volvemos con nuestro constructor, ahí lo instanciamos. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer, vamos a crear un método exclusivo que se va a llamar pintar. Entonces aquí igualmente no va a retornar nada, entonces por lo tanto el tipo de retorno va a ser void y vamos a llamarlo pintar, ¿ok? Entonces en este caso lo que vamos a hacer es un south y vamos a decir pintando muchas flores. Y finalmente vamos a crear nuestro método compartido, que se va a llamar pagar sueldo, por supuesto. Entonces bueno, aquí vamos a hacer public. En este caso recuerden que devuelve un float, pagar sueldo. Y en este caso un override. Devolvemos un flotante, que ese es el error que nos está dando. Muy bien. Entonces para lo que vamos a hacer, de nuevo, el base salary, el salario base. Y a ver, ¿qué implementación loca podemos hacer aquí? Ya sé. Y a eso le vamos a sumar $10 por la longitud de su nombre. Listo. Entonces, si te llamas, no sé, Lara, te van a pagar $40 más tu salario base. Entonces, bueno, fíjense que cada pagar sueldo tiene su manera como de pagarse. Entonces ahí ya estamos cumpliendo con el aspecto de polimorfismo. Y bueno, fíjense que cada uno tiene también sus métodos exclusivos, ¿ok? Entonces bueno, ya vamos a revisar el ejercicio nuevamente. Crear clases y agregar comportamientos específicos. Muy bien. Y usar polimorfismo para mostrar la información de cada empleado. Bueno, en este caso lo que nos pedían era el toString, cambiarlo e implementarlo como para cada uno. También lo podemos hacer, pero yo creo que con el ejemplo que estamos haciendo es un poco mejor. Entonces bueno, ya estamos aquí, ¿no? Ahora, ¿qué hay que hacer? Lo primero que hay que hacer es entender cuál es el contenido de esta línea. Entonces el contenido de esta línea, en la posición 0 nos devuelve el ID, en la posición número 1 nos devuelve el nombre, en la posición número 2 nos devuelve la edad. La que nos interesa es la posición número 3. Entonces en este caso vamos a crear otro string que lo vamos a llamar role y lo vamos a... Perdón, pido disculpas. Vamos a primero crear un string que se llame data o data, y lo que vamos a hacer va a ser llamar al método split y lo vamos a separar por, en este caso son comas normales. Si estoy en lo correcto, sí, comas normales. Entonces usamos la coma. Y ¿qué pasó aquí? Ah, claro, porque esto tengo que declararlo como un arreglo. Pido disculpas. Y bueno, ya tenemos aquí nuestro arreglo data. Entonces, ahora sí podemos acceder al role, que va a ser igual a data en su posición 3. Vamos a imprimir en este momento solamente los roles, ¿ok?
Aquí ya tenemos los roles: gerente, desarrollador, diseñador. Entonces, basado en el tipo de rol que tenga, vamos a instanciar una clase y llamar a su método pagar, ¿ok? Entonces, hay varias maneras de hacer esto. Esto lo podemos hacer con ifs. Yo en mi caso los voy a hacer con switch. Switch me gusta para este caso. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser switch. Si quieren hacerlo con if y else, está súper bien. Yo lo voy a hacer con switch. Me gusta switch. Entonces, rol. Es decir, va a evaluar el rol, va a ser lo mismo que el if and else. Es una manera un poquito más bonita de ponerlo. En el caso que mi rol, vamos a revisar de nuevo este archivo. En caso que mi rol sea gerente, voy a hacer algo. En mi caso que el rol sea, ¿cuál es el otro desarrollador? Hago otra cosa. En este caso todavía no la estoy implementando. En el caso de que el rol sea diseñador, que de hecho no sé si me va a aceptar la ñ, vamos a ver. Hago otra implementación. Y bueno, como caso por defecto, lo que hacemos es un south y decimos no hay este rol. Y le pasamos el rol. Y listo. Ya, eso es todo. Listo. Un ejercicio muy sencillo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Que dependiendo de la clase o el rol que tenga, vamos a instanciar el tipo de clase que ya pues vimos, ¿ok? Que de hecho por default hasta pudiéramos llamar a la clase empleado, pero bueno, en este caso lo estoy haciendo solamente con estas. Entonces bueno, lo que vamos a hacer va a ser aquí llamar esto de acá, gerente, voy a llamarlo G y instancio mi nuevo gerente. Que si revisamos la definición de, bueno, constructor, claro, me está diciendo que no, todavía no tengo implementado o sea, no le he pasado ningún argumento acá. Entonces, bueno, vamos a revisar qué es lo que recibe gerente. Gerente recibe un ID, un nombre, que realmente si nos ponemos a ver, recibe lo siguiente: data 0, data 1, data 2, data... De hecho, pensándolo bien, me parece un poco tonto que el rol se lo tengamos que pasar. De hecho, si pudiéramos hacerlo por defecto, vamos a ver si esto no me pita. Bueno, me está pitando. De hecho, yo diría que no es necesario siquiera pasar el rol, porque ya sabemos ese rol. Se lo pasamos aquí hardcodeado, gerente, ya sabemos que es un gerente. Similar con el desarrollador. Recuerden que el hecho de que estamos llamando a super no quiere decir que tenemos que utilizar todos los atributos que tiene, pues, super. O mejor dicho, no le tenemos que pasar absolutamente todo. Para eso es que se hace esto. Y diseñador. Muy bien. Ok, listo. Entonces vamos a revisar nuevamente nuestra implementación. Ahora gerente. Gerente recibe un ID, un nombre, una edad y un salario base. Vamos a revisar nuestro CSV. Tenemos ID, nombre, edad. Y hay que hacer uso aquí de la posición número 4, no la 3. Entonces, bueno, aquí hacemos 4. De hecho, pudiéramos... Vamos a ver cuál es el error que me está dando. String que no... Ah, claro. El problema es que ahora yo necesito mis ciertos tipos de datos como el ID y el... Bueno, básicamente el 0, el 2 y el 4 los tengo que convertir a enteros y a flotantes. Entonces, bueno, en este caso lo que voy a hacer primero es ID, va a ser integer, parse, int. Llamo aquí a mi data 0. Entonces ya aquí ya puedo usar el ID. Ya que me está dando un error, vamos a revisar. Int cannot be converted to string. ¿Qué devuelve esto? Qué bobo, claro.
perdón, ya, listo, eso era lo que había que hacer. Ajá, el ID, lo siguiente, pues en este caso mi nombre se queda igual, lo puedo dejar como data1, no hay problema. Lo siguiente va a ser mi data2, que lo voy a tener que cambiar, que esto va a ser la edad. Entonces aquí vengo y hago age. Y finalmente luego tenemos un flotante, que en este caso lo declaramos aquí como base salary. Y en vez de utilizar la clase integer, voy a utilizar la clase float y voy a llamar a su método parFloat y les voy a pasar el punto número 4 del CSV, ¿okay? Que corresponde al salario. Y bueno, ya los podemos usar acá. Muy bien. Ahora lo que voy a hacer es dos cosas. Voy a hacer un sort del pago y sencillamente voy a utilizar mi clase y voy a llamar al método pagar sueldo. Lo voy a hacer para absolutamente todas las clases. Pero antes de eso, también lo que voy a hacer es utilizar sus métodos específicos, que en este caso para gerentes mandar. Muy bien. Ahora lo que tenemos que hacer es exactamente esto igualmente para los siguientes, solamente que en vez de la clase gerente vamos a utilizar la clase desarrollador y en el constructor también desarrollador. Aquí obviamente necesitamos llamar, ¿cuál será el problema ahora? Variable G. Ah, claro. Vamos a llamarlo D entonces. Bueno, de hecho deberíamos llamarlo dev y gerente o manager, mejor. Ok. Entonces aquí lo que hacemos es llamar a manager.mandar. Aquí llamamos a dev. Creo que es codear. Vamos a revisar si codear. Y volvemos a llamar aquí a sus objetos específicos para que les paguen sus sueldos. Y finalmente vamos a hacer lo mismo con diseñador, ¿ok? Solo que bueno, en este caso hay que usar la clase obviamente de diseñador. Diseñador. ¿Cuál será el error ahora? Ah, claro. Designer. Y bueno, en el caso de ellos tenían el método pintar. Bueno, ya aquí esto debería funcionar. Vamos a compilar esto un momento. Ok, vamos a revisar. El primer punto que tenemos es Juan Pérez, que es gerente. Se ejecuta el método mandar, trabaja en carajo. Luego tenemos el pago, que son 5.000 por 3, 15.000. Luego tenemos al desarrollador, otro desarrollador. Tenemos otro manager, otro gerente. Y aquí tenemos cada uno de estos individuos. Entonces, otra cosa que si quieren pueden hacer también, antes de hacerlo de los roles, otra cosa que de hecho, bueno, eso se los voy a dejar para que lo hagan ustedes. Otra de las cosas que pueden intentar hacer es crear un arreglo de empleados, ¿verdad? Creo que es así. Legal start of expression. Tengo que revisar que estoy haciendo aquí mal. Ah, perdón. Creo que el problema era ese. Empleado cannot be converted to empleado. Gracias a Dios. Aquí, por ejemplo, no sé, 5, o pueden utilizar una lista como ustedes quieran. Entonces, ¿qué es lo que yo les diría que hagan como práctica? Tomen esto, meten a los empleados aquí y luego, en vez de hacer todo esto, chequean si el objeto que se está metiendo es una instancia de cualquiera de estas clases y basado en eso llaman a sus métodos. Eso es lo otro que les pudiera decir. Pero bueno, voy a dejarlo hasta ahora aquí. Tengo que bajarle un poquito el micrófono de audio en mi micrófono porque seguramente estaba gritando.
Pero bueno, eso va a ser el ejercicio por hoy. Cualquier duda, estamos a la orden.